Raquel, había la sensación de que Salomé Pradas era precisamente quien actuaba de parapeto de Carlos Mazón, pero claro, después de que ella misma presentase este listado de llamadas, después de ir ante un notario y decirle, mire señor notario, certifíqueme para la jueza que estas son las llamadas que aparecen en mi teléfono, da la sensación, decía, de que se está desconectando la defensa de Salomé Pradas de la de Mazón. La jueza en su auto lo que dice es que la información sobre el barranco del Pollo estaba en manos de la Generalitat de Cataluña cada 5 minutos. Claro. Valenciana. De la Generalitat Valenciana, perdón, cada 5 minutos. Dos novedades. Una, que los barrancos debían ser vigilados por la Generalitat Valenciana hasta el punto de que son sus propios agentes los que tenían que desplazarse hasta ahí y se toman medidas para que se desplacen en condiciones de seguridad. Y por otro lado, la segunda novedad de la investigación judicial, Sergi, es que hemos conocido el listado de llamadas entre Salomé Pradas y Carlos Mazón la tarde de la Dana, el listado que ella ha presentado ante notario. Y ese listado revelaría que en el peor momento estuvieron más de 1 hora sin hablar porque ella no conseguía, dice, dar con Carlos Mazón. Sí, fue entre las 6:30 de la tarde y las 7:43. En ese tiempo se produjo el desbordamiento del barranco del Pollo en l'Horta Sud y en el Cecopi ya se sabía qué ocurría en ese punto. La exconsellera de Emergencia Salomé Pradas, ahora imputada, intentó hablar 2 veces con el presidente Carlos Mazón en ese periodo de tiempo, pero no lo consiguió. Por lo tanto, Pradas tardó 1 hora y media en poder localizar al presidente. Sí que habló con miembros de su gabinete, de su máxima confianza, y finalmente a las 7:43, cuando pudo hacerse con él, 3 minutos después, la consellera Pradas comunicó al Cecopi que ya se había tomado una decisión y que finalmente la alerta masiva se enviaría a toda la provincia de Valencia. Según el registro que ella misma ha presentado, Salomé Pradas hizo aquel día 108 llamadas, 14 con la delegada del Gobierno, 13 de ellas llamadas perdidas y 12 con el presidente Mazón. Mucho gusto. Pero no todas obtuvieron respuesta. De hecho, consejera y presidente no tuvieron contacto en los momentos clave, cuando el barranco del Pollo, por ejemplo, se desbordaba. Entre las 6:30 de la tarde y tras una breve conversación de medio minuto y hasta las 8 menos cuarto, Pradas y Mazón no hablaron. Al menos que quede constancia en el registro que ella ha presentado. Y cuando lo hacen, tras 2 llamadas canceladas, conversan durante 48 segundos. Eran exactamente las 19:43 y vuelven a hablar a las 20:10 durante 1 minuto. Es decir, la conversación les habría pillado en plena alarma de emergencias que se lanza a las 20:11. Llegando a Cecopi, de camino a Cecopi. Y a punto de llegar Mazón, según la versión de la propia Generalitat, al Cecopi. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al Cecopi. En la relación de llamadas también vemos como solo en una ocasión es el presidente el que trata de contactar con la que era su consellera de emergencias. Fue a las 20:19. Ella no coge, pero le devuelve la llamada al momento y hablan por última vez ese día durante 38 segundos. En total son menos de 13 minutos de conversaciones y llamadas perdidas entre Mazón y Pradas. Raquel, había la sensación de que Salomé Pradas era precisamente quien actuaba de parapeto de Carlos Mazón, pero claro, después de que ella misma presentase este listado de llamadas, después de ir ante un notario y decirle, mire señor notario, certifíqueme para la jueza que estas son las llamadas que aparecen en mi teléfono, da la sensación, decía, de que se está desconectando la defensa de Salomé Pradas de la de Mazón. Bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Cuando la instrucción está en una fase tan iniciaria, evidentemente los investigados, que muchas veces, como es el caso, incluso deciden no contestar a todas las partes, sino a su propio abogado, pues mantienen una defensa y conforme se puede acercar un juicio, incluso cuando ya son procesados y uno se enfrenta a años de prisión, pues quizá empieza otro tipo de estrategia judicial o de defensa, ¿no? Que puede llegar incluso a un pacto con la Fiscalía, por el cual el famoso tirar de la manta, ¿no? Y que digamos que revelas datos o responsabilidades que hasta ese momento no habías revelado. Es muy importante porque una de las acusaciones populares pidió a la jueza ese listado de llamadas de Salomé Pradas y la jueza lo denegó, no consideró oportuno pedir el registro de Salomé Pradas ni de Emilio Argüeso, y al final son los dos los que lo han aportado, y hay que decir que lo gestionaron fatal o que no lo gestionaron, pero son las 2 únicas personas en cuyas agendas del día 29 se pueden mostrar y sus llamadas se pueden mostrar, porque al menos su agenda sí que versó sobre la alerta roja, estuvieron en Carlet, estuvieron en el Cecopi, lo convocaron, y también sus llamadas son relativas
casi todas a la emergencia de aquel día. En ese sentido, son las personas de toda la Generalitat que estaban allí, de las pocas que pueden al menos decir, bueno, lo hice todo mal, pero al menos algo hice, ¿no? O estuve donde tenía que estar. Y en ese sentido, claro que les favorece también delante de la justicia pues mostrar ese papel, ¿no? Es verdad que Salomé Pradas nunca ha sugerido que vaya a tirar de la manta hacia arriba, sino más bien hacia abajo, hacia los técnicos, pero este registro de llamadas es evidente que no favorece para nada a Carlos Mazón, y la prueba es esta reacción en 2 comunicados que ha tenido de la Generalitat, porque ve que su teoría principal de ese presidente conectado pues acaba de caer invalidada. Toni, ¿cómo lo ves? No tiene por qué ser un experto en la rama que está gestionando, pero tiene que saber en qué consiste su responsabilidad política, que no es ser ingeniera o ser experta en emergencias o cosas por el estilo, sino conocer primero cuáles son sus competencias y sus responsabilidades, preguntar a quienes saben, porque la consejera, como cualquier responsable político con cargos de gestión, tiene a su alrededor a un montón de personas expertas que sí que saben técnicamente de lo que tienen que saber, y una vez con esa información aplicar el criterio político, que es decidir, doy la alerta, no doy la alerta, confino, no confino, ese tipo de situaciones que son las que tienen que tener una responsabilidad política, porque ahí es donde está la legitimidad democrática de los que nos representan y de los que están gestionando lo público. ¿Cuál fue su relación de esa tarde con el presidente de la Generalitat? Es que ese es el quid de la cuestión. Es decir, si se retrasó el envío del mensaje porque ella consideraba que tenía que tener el ok, la validación del presidente de la Generalitat, o fue ella la que, por circunstancias X que tendrá que aclarar, decidió que nos enviara hasta las 8:11. La dirección política, sin ninguna duda, y en una tragedia sin precedentes como esta, corresponde al presidente de la Generalitat. Y es lo habitual que los consejeros consulten antes de tomar decisiones delicadas, como era este caso. No sé si es que Pradas no tuvo la valentía de hacerlo saltándose la orden de Mazón, o simplemente no consiguió contactar con él, porque todavía no tenemos el listado de llamadas de Mazón con Pradas, en primer lugar, y con Feijóo, en segundo lugar, que dijo que lo tuvo informado toda la tarde. De emergencias a las 3 menos cuarto, avisa en un chat, dice, cuidado que hay algunos barrancos que se pueden desbordar. La respuesta de la actual vicepresidenta es, Jope, avísanos si necesitas algo. Y sin embargo culpan a los meteorólogos, culpan a la EMET, lo cual es de ser, lo siento mucho, un verdadero sinvergüenza sin escrúpulos. La EMET avisó, y quien no avisó fue Carlos Mazón, porque estaba haciendo algo inconfesable, pero no solo por eso. Yo creo que no avisó porque ellos son negacionistas, porque no creen en esto. Cuando un año antes hubo una dana en Madrid, todo ese espacio político y mediático salieron a decir que estaba muy mal enviar una alerta a los teléfonos de la gente porque eso era una intromisión orwelliana del Estado en la privacidad del individuo y no sé qué. Por eso apuraron todo lo posible ese aviso, porque realmente por causas ideológicas, porque son negacionistas. El Partido Popular, quiero recordar, tiene una larga tradición de mentir en las desgracias en las que tiene responsabilidad. Mintió en el Prestige, mintió en el YAC 42, mintió en el 11M, mintió en lo que sucedió en las residencias en la pandemia. Ahora están mintiendo de nuevo en lo que respecta a la dana. Ojalá se haga justicia y quienes tienen responsabilidad en la muerte de más de 200 personas rindan cuentas, y ojalá la sociedad valenciana no permita que quienes tienen responsabilidad en ese desastre no se lucren ahora de la reconstrucción, igual que hizo Ayuso y su familia con la pandemia. Bueno, yo creo que para poder reconstruir Valencia no es solo necesario reconstruir las infraestructuras y todo lo que ha pasado, sino también hay que reconstruirla moralmente. Y todo lo que está pasando es una auténtica inmoralidad. Y mientras este señor siga a la cabeza de la Generalitat en el gobierno, la gente no va a poder pasar página, porque van a seguir viendo la cara de quien consideran culpable por negligente en la gestión de la dana. Este señor era el presidente de la Generalitat y a veces parece como que pasaba por allí y que no tenía ningún tipo de responsabilidad. Era el presidente. Este señor es el mismo que rechaza, alucinante, las llamadas de la consejera responsable de las emergencias en plena crisis, que es quien tiene las competencias, y le cuelga las llamadas. A mí eso de verdad me dejó alucinada. Llamadas rechazadas, llamadas de menos de 1 minuto. Luego una llamada de 7 minutos donde algo le explicaría, más la llamada de antes del lanzamiento de la alerta. ¿Pero no os parece que para todo lo que estaba pasando el contacto era nulo? A la consejera responsable de las emergencias. Es que no era cualquier otro, no, era la que más.
Y sinceramente a mí las lágrimas del otro día de la señora Salomé Pradas a mí me dejan muy fría. Porque esa señora, para cobrar su nómina todos los meses como consejera, no tenía ningún problema ni soltaba ninguna lágrima, lo hacía divinamente. Pero cuando ha pasado todo esto, se ha dado cuenta, ha dicho, es que yo no era capaz de hacer este trabajo, es que yo no estaba preparada para hacer este trabajo. Pues la señora es la responsable de las emergencias, pero para cobrar su nómina, ahí seguramente no habría ni una lágrima. El problema no está solo en la persona que nombra a esta persona. Cuando se conforma un gobierno, hay que estar muy atento a quién se nombra. No solo eso, sino la misma persona que acepta que no es capaz y acepta esa responsabilidad. Porque luego, delante de un juez, tú no puedes decir, ay, es que yo no tenía ni idea de ejercer mi trabajo. Porque pues lo ha dicho, lo ha dicho. Claro, pero es que a esa jueza le va a decir, ¿y a mí qué me importa, señora, si usted acogió esa responsabilidad? Delante de la justicia, ese argumento no es válido por mucho que ahora intente el lloriqueo de a ver si se me quita un poco de responsabilidad. No se dice eso del desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Vale, no he terminado, perdona. Y hay una cosa que a mí me parece muy sangrante, y es el juego de palabras que está utilizando Mazón desde el primer día, diciendo literalmente que él estaba operativo y localizable para darle una vuelta. Pero es que la última frase que escuché el otro día todavía era peor, que decía que a él le llamó todo el que le quiso llamar y llamó a todo aquel al que pudo llamar. Pero vamos a ver, caballero. Parece un acertijo. Usted no era el presidente, usted no era el que tenía que estar ahí, usted no era, es que usted era precisamente el que no tenía que andar escondiéndose ahí. O sea, este jueguecito de palabras que utiliza para intentar salir de un atolladero del que no va a poder salir, tiene que empezar a pensar de verdad. Un consejo, señor Mazón, es que la verdad al final saldrá a la luz. Y a este hombre le queda mucha vida por delante y a lo mejor agarrarse ahora mismo a ese escaño, pues a lo mejor no es la mejor idea. Y la gente que le quiera debería decírselo, que tendría que empezar a salir de aquí. De verdad, este señor ojalá coja la puerta de salida porque la ciudadanía no perdona, pero los datos mucho menos.